felicidades con tu participación de Wild Hope, que tienes uno de los episodios que se trata de la naturaleza y que si tiene sus derechos, ¿no? Así es. Primero, muchísimas gracias por la entrevista. El Ecuador es uno de los primeros países en incluir los derechos de la naturaleza dentro del espacio constitucional. Nuestra Carta Mayor de Derechos y Obligaciones muestra que la naturaleza no es solo un objeto, sino un objeto de derechos en este caso. Y este año estamos cumpliendo 15 años desde su inclusión en la Constitución, lo cual ya es un hito muy importante. Ahora, esto es diferente porque yo no sabía que esto era posible, que la naturaleza tuviera representación legal, el que tiene el derecho de existir y ser defendido. Efectivamente, ese es uno de los temas más interesantes. Desde que esto se escribe en la Constitución hasta que empieza a promulgarse, han pasado cerca de 10, 12 años. Y es encontrar la forma y la fórmula de la representación. En en nuestra Constitución no se nombra claramente que la naturaleza no es solo un ente, sino es justamente un objeto que puede tener derechos y nosotros, las personas, estamos llamados justamente a buscar y a solicitar que esos derechos sean respetados. De tu episodio, ¿puedes hablar de qué tan involucrado estuviste? Bueno, para mí el ser parte del espacio de este film de Wild Hope fue cerrar un proceso que veníamos llevando por varios años. Desde hace, ya voy a decirte, unos 6 años atrás, empezamos nosotros a buscar formas de que el proceso constitucional nos ayude a defender a las especies más amenazadas de nuestra zona. Yo trabajo en la Reserva Drácula como su coordinador específico y nuestra Reserva Drácula está hecha por un grupo de orquídeas, principalmente que es muy rico e hiperendémico en la zona. De ahí el nombre de la reserva. Y en este espacio de la reserva tenemos tantas especies globalmente amenazadas y muchos problemas como el tema de minería, que sin importar nada, van sobre todos los derechos de propiedad privada, sobre los derechos de lo que la gente desea localmente. Y vimos que tenemos la oportunidad de crear un caso diferente, fundamentado en los derechos de la naturaleza, para defender muchas de nuestras especies amenazadas y que ellas, cada una de estas especies amenazadas, se convierta en un ente de derechos y pueda ayudarnos a defender el ecosistema y el territorio para las personas, para las funciones ecológicas y para la vida. Entonces, mi involucramiento con la Reserva Drácula es íntegro. Siempre este espacio ha sido como muy cercano al desarrollo. He desarrollado la reserva desde sus principios hasta el final. De ahí mi cargo de ser hasta esa época el director ejecutivo de Fundación Ecominga es mi trabajo de conservación y que me ha apoyado en nuestra organización para desarrollar también mis habilidades, mi profesión. Y el día de hoy estoy ya siendo el presidente de la Fundación Ecominga. Entonces, para mí, mi crecimiento y profesional también va de la mano de nuestro crecimiento institucional y de estar muy involucrados en cada uno de los espacios que pasan en el campo, de conocer a la gente y de conocer a nuestras especies. Muchas felicidades, entonces. Sí, muchas gracias. Tú eres también nominado como una de las 50 personas que debemos de conocer por todos los logros que has hecho. Ese es, bueno, ese es también, como te decía, Wild Hope es como el paraguas final de, sí, a ser parte de uno de los miembros de Explorers Club. Me ha puesto una responsabilidad adicional. Creo que tenemos una plataforma global para poder mostrar el trabajo, desde la conservación de la biodiversidad en uno de los países más ricos del mundo en, en especies y en especies endémicas, en especies hiperúnicas. Y eso demanda salir de la comodidad de la casa, de la oficina y movernos a la oficina más grande, a la montaña, donde no hay servicios básicos y donde cada día tenemos nuevas formas de aprender y nuevas formas de vincularnos con el ambiente. Así que es un punto de conversión para muchos puntos.
digamos que tanto el ser parte del Explorers Club como haber sido parte de Wild Hope es el trabajo de los últimos 15 años con Fundación Ecominca. El episodio que estás involucrado muestra un poco de lo que es tu trabajo y de la parte que donde viene la política. Vemos como tú con otra colega tratan de enfrentar a estos mineros que están en un territorio que no deben estar, pero tienen un tipo de certificado de gobierno para estar ahí, que es un poco conflictivo ahí. Mira, es muy interesante, a diferencia de de cómo funcionan las cosas en Estados Unidos. El Estado ecuatoriano es dueño de todo lo que pasa debajo de la tierra. Entonces, todos los recursos naturales que están debajo de la tierra es el Estado quien los maneja y los gestiona. Entonces, el Ecuador está dividido en parcelas, en concesiones que se entregan a las diferentes compañías nacionales o internacionales para que puedan desarrollar las actividades de prospección, prospección inicial, prospección avanzada y explotación. En este caso, tenemos nosotros el caso de 3 concesiones mineras, 5 concesiones mineras muy grandes en la zona. Pero estas concesiones deben llevar un proceso de participación. No, hasta el momento han sido simplemente puestas en el mapa, puestas en los territorios, sin debidos procesos de información a la gente, no solo de decirles, hey, aquí viene un proyecto, sino de que la gente pueda entender con claridad y a detalle qué significan estos proyectos en términos sociales, en términos ecológicos, en términos económicos, en términos de impacto, en términos de cambio, en riesgos. No solo es una socialización lo que deben hacer, sino es una profunda información de los diferentes de este espacio. Entonces, esto no ha pasado y muchas veces las compañías pasan por encima de los derechos de las personas con fuerza, con inclusive muchas veces con el apoyo de los políticos locales, muchos de ellos corruptos, van por encima de todo. Y ese es el punto de diferencia. Nosotros hemos empezado un proceso desde la reserva, desde los espacios más sensibles, defendiendo las especies, que hoy en día está consolidado, por ejemplo, en un grupo de defensores de la naturaleza y el agua en nuestra localidad que se llama El Chical. Ellos ya forman parte de todo el grupo de diferentes espacios ecuatorianos que no se sienten cómodos con esta actividad extractivista y que están buscando sus opciones diferentes para vivir en armonía con la naturaleza, con sus formas de vida, con su decisión de cómo se maneja el territorio. Casi el 18% de todo el territorio ecuatoriano está concesionado a temas mineros y probablemente 15% de todos esos territorios coinciden con las áreas de mayor riqueza ambiental. Y es así que los sitios de mayor diversidad biológica coinciden también que son los más pobres. Y estos sitios más pobres están siendo usados y abusados por grandes compañías y el Estado, por otro lado, para desarrollar proyectos que benefician a unos pocos, no realmente al desarrollo del país. Está muy interesante esto. Y es bonito que la gente vea internacionalmente lo que está pasando en otras localidades, porque yo no tenía ni idea. Es más rápida la forma de cómo llegan las noticias malas que de cómo se producen las noticias buenas. Nosotros no tenemos una máquina de promoción, de publicidad o los fondos para movernos tan rápido como se mueven las grandes empresas o como se puede mover el Estado. Entonces, es una competencia desleal por cualquier lado. Sin embargo, tenemos nosotros los argumentos. La investigación científica nos ayuda y nos aporta muchísimo para poder no solo decir cosas, sino poder generar publicaciones científicas y poner en otro nivel la discusión ambiental. No solo queremos amarrarnos a los árboles y protestar, sino también dar alternativas. Y es por eso que también en este camino ya prácticamente de 8 años, empezamos a desarrollar una alternativa económica. Y en este caso es la producción de vainilla. La vainilla es una orquídea y una orquídea que nos quiere brindar una oportunidad de tener un discurso parecido al de los espacios extractivistas, pero sin ese impacto. Entonces, en diferentes partes del mundo hay la producción de la vainilla como uno de las esencias más fabulosas del planeta.
Y nosotros estamos desarrollando un proyecto en relación a la vainilla, desarrollando también nuestras propias prácticas, nuestros propios medios para que esto sea un producto orgánico y que nos ayude a vincular a la población, que nos ayude a vincular al conglomerado agrícola. Mucho de nuestro espacio es agrícola. Las zonas rurales del Ecuador, la gente se dedica al cultivo de cosas. Quitarle esto y transformarle 100% a turismo o a investigación es un mito. Tenemos que trabajar con las cosas que la gente sabe, con las cosas que la gente entiende. Y el cultivo de la vainilla es muy nuevo para muchos. 95% de la producción de vainilla, de lo que se consume alrededor del mundo, es sintética. Entonces, hay un espacio grande para trabajar con una planta tan delicada como es la flor de la vainilla, que se poliniza a mano y demora 9 meses en darnos una vaina que después nos dará muchos subproductos que pueden ser utilizados. Un kilo de vainilla puede estar en el mercado a la par que un kilo de plata. Entonces, si vamos a hablar de impactos económicos, tenemos que nosotros también buscar impactos económicos positivos para el desarrollo, para salud, para educación. Y ese es el siguiente espectro. Producción en menos espacio, menos nociva para el ambiente, sin contaminar el agua, sin contaminar el ambiente, pero que al mismo tiempo dé opciones de desarrollo. Y eso para nosotros es nuestro proyecto de vainilla, que es la segunda parte. ¿Cómo hablar con la gente local si no hay una opción que efectivamente pueda sostener el desarrollo de las familias y que pueda manejar y hacer que el bosque nuestro lema? Nosotros queremos que esos bosques queden de pie para siempre y sin una opción económica sería muy difícil. Y es por eso que también tenemos opciones, más allá de solo el amor por la naturaleza que tenemos. Así es. Pues muchas gracias, Javier, por tu tiempo y platicar un poquito de lo que es tu episodio y aprendí mucho, como esto de la orquídea y la vainilla, lo aprendí ahí, so espero que la gente también tenga la oportunidad de ver tu episodio y aprender un poquito igual que yo. Muchísimas gracias, Nancy, y es un gusto. Y les vemos, espero que nos podamos ver algún día en el bosque. Muchísimas Fíjate, gracias. sería maravilloso eso, ¿eh? Ajá. Muchas gracias, Nancy. Gracias Gracias a por... ti, muchas gracias. Adiós.